Le pido a don David que nos grabe. Ya estamos entradazos en el 2021. Y bueno, pues, ¿qué le parece que nos platica de esos temas que hay que tener en el radar para este año, doctora? Híjole, Toño, yo creo que viene muy duro porque una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la pandemia no ha pasado, no sabemos si estamos siquiera a la mitad de la pandemia, ¿no? Porque al final de cuentas la promesa tan increíble que es la vacuna, porque realmente es un logro científico impresionante. O sea, cuando de repente yo leo que dices, apenas han llegado, es que el hecho mismo de que existan vacunas ya es una cuestión increíble. O sea, a lo mejor hay que leer un poquito más de historia de la ciencia, porque lo que queda claro es que la gente banaliza, ¿no? El hecho de que, bueno, no todavía, en el país que me digas, no han avanzado como pensaban, el plan no resulta necesariamente como se plantea en el escritorio. Entonces, ojo con esto, porque esto implica que al no saber en qué momento mismo de la pandemia estamos, aún con el avance de la vacunación, ya como una, no, ya no promesa, sino como un hecho, bueno, pues aún así tenemos aquí ya grandes temas que están en el 21 y que hay que echarles ojo. Uno va a ser este tema de lo que podrá ser un tipo de pasaporte sanitario, Toño, que no es cosa menor, porque entra en todo un debate que ya se venía dando de hace mucho tiempo sobre el nivel de control que tenemos los sujetos en este siglo XXI, digamos, en términos de cómo la tecnología ya nos identifica y no podemos escapar a ella, Y con este tema del COVID, bueno, se abre un nuevo frente y será la necesidad e incluso un recurso que pediremos, fíjate, al final acabaremos pidiendo más control nosotros mismos, y es quién tiene digamos, aval para decir que ya fue vacunado en su momento, para poder viajar, para poder entrar a los lugares. Es muy fuerte porque este tema va a tener un impacto en nuestras vidas de una manera muy seria. Y la otra, bueno, que obviamente va junto con muchos temas que se van a rediscutir y que tal vez sin lo de la pandemia hubieran seguido en una discusión más ética, filosófica, pero hoy por hoy queda clarísimo que el tema de la salud regresó como un tema prioritario de los derechos humanos y la salud como una responsabilidad del Estado. Los países más ricos del planeta, o por lo menos en el caso de Estados Unidos, lo que han demostrado es una ineficacia, una incapacidad para hacer frente a este tema de la pandemia, en parte porque la salud es una cuestión privada, ¿no? La gente paga o no, o se amuela, ¿no? Y justamente es lo que estamos observando, cómo la han logrado llevar un poco mejor, incluso el liderazgo de sus políticos, cuando, bueno, la salud es un bien público. Y también ahí junto está el otro tema, que ese va a ser muy delicado, Toño, porque, insisto, al no saber en qué momento de la pandemia estamos, pues tampoco se pueden tomar decisiones completas, pero es el tema de la educación. No podemos seguir como íbamos, pero tampoco queda claro cómo podemos aprovechar los cambios que se empezaron a ver y ponerlos al servicio de una nueva forma de educar y de aprender, porque claramente esta forma del siglo XIX, Toño, esta forma escolarizada del siglo XIX, bueno, pues ya estaba muy cuestionada de por sí, pero ahora después de esto, cuando pase, yo creo que va a ser uno de los temas que hay que tener en el radar y no dejarlo de paso. Y quiero mencionar uno último porque, porque hay muchísimos, yo podría quedarme aquí hablándoles de muchos temas que creo que están en un radar porque son cambios estructurales a largo plazo. No crean que son nada más de que, ya, se acaba lo del COVID, nos vacunan y ya volvemos a lo de antes. No creo que volvamos para bien, incluso lo diría, para bien, no creo que volvamos al punto en el que estábamos antes de que se empezara a dar el contagio. Pero un asunto que va junto es el tema de la movilidad humana. La migración, Toño, porque la migración no ha parado, ha sido incluso más vulnerabilizada, más lacerante el impacto para quienes migran de manera forzada, pero al mismo tiempo sí se ha, digamos, sin que haya parado, sí se ha bajado un poco la intensidad. Pero esto no obedece, tiene que ver con lo del COVID, pero no obedece ciertamente a la necesidad misma de la movilidad. Entonces, en el momento en que se pueda dar una mayor movilidad, lo que vamos a ver, yo creo, es un incremento importante de los flujos y frente a eso,
Nosotros, las sociedades, digamos, de acogida, de tránsito, de destino, tenemos que prepararnos para generar un discurso de apertura, de hospitalidad y no de odio y xenofobia, porque es contrario a nuestro propio discurso como país de expulsión migratoria, ¿eh? O sea, es una cuestión absurda, ¿no? Por un lado, celebrando la llegada o que se presume que podrían llegar hasta 40,000 millones de pesos en remesas al país el próximo año, y por otro lado, haciendo o generando un ambiente que no acepta, no reconoce, no se beneficia y al mismo tiempo celebra la migración, pues sería una contradicción, ¿verdad? Entonces, creo que son temas que están ahí en el radar, que no los dejen porque de repente parecen como muy generales, muy abiertos, pero tienen una repercusión inmediata en nuestro día a día como no nos lo imaginamos, Toño. Así es, y hay que estar muy, muy pendientes de pues estas situaciones tan importantes. A mí me deja preocupado, si lo puedo decir así, este pasaporte sanitario, y al mismo tiempo es interesante, ¿no? Preocupado por la tal vez violación de algunos derechos civiles, algunos derechos fundamentales que tengamos, pero al mismo tiempo, en algunos casos sería necesario para evitar que se expanda aún más la pandemia, y ahora con una vacuna pues sería muchísimo mejor tener este tipo de controles, controles que han existido a lo largo de los tiempos, doctora. Pero ¿qué le parece